Muy buenos días. Pórtate bien, nos decía el domingo Abraham al introducirnos al tema de esta semana, los devocionales en Filipenses. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda, por rivalidad, dice la versión que tengo aquí, o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Cuando Pablo nos introduce en este tema que comienza en el versículo 27 del capítulo 1, él está haciéndonos pensar en la oportunidad de sufrir. Y hemos estado meditando sobre esto desde el punto de vista de un privilegio en la vida cristiana. Os es concedido a causa de Cristo el sufrir por Él. Y Pablo hizo este llamado haciéndonos reflexionar en la dignidad del Evangelio, porque lo representamos, porque la gente lee nuestras vidas día tras día, también por la promoción del Evangelio. Estamos combatiendo unánimes y llevando adelante el mensaje de salvación, y luego la identificación con el Evangelio. El creyente debe respirar el Evangelio en su vida diaria, con su testimonio, con su modo de ser, con su forma de relacionarse a su alrededor. Ahora, al entrar en el capítulo 2, ya Pablo deja el tema del sufrimiento y ahora nos hace pensar en la oportunidad de bendecir. Si el sufrimiento era un privilegio en la vida cristiana, ahora la oportunidad de bendecir es la proyección de la vida cristiana. Y entonces, en el versículo 1 y 2 que hemos estado leyendo ayer, nos hace pensar en lo que hemos recibido. Puesto que hay en Cristo, y nos hemos explayado ayer para remarcar las bendiciones que hemos tenido. Es decir, una provisión que ha venido a partir de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, y Pablo hace una breve reseña de aquellas cosas que no se pueden medir ni valorar económicamente, pero que son una bendición tal que enriquecen nuestras vidas y lo hacen de una manera realmente formidable. Estímulo, consuelo, compañerismo, ternura, compasión. Y luego, a partir del versículo 2, comienza a hacernos pensar en lo que podemos dar. Entre otras cosas, él dice, completad mi gozo. Es decir, dadme esa bendición, comunicadme esa bendición, dadme la satisfacción de, dice él, ser de un mismo sentir, experimentar el mismo amor, viviendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, hemos recibido un cúmulo de bendiciones de parte del Señor que demandan una aportación individual que va a significar o se va a traducir en unión, en unidad, en un espíritu de equipo y en un fortalecimiento como cuerpo. Y es precisamente esto lo que vamos a encontrar reflejado ampliamente en la lectura de la guía devocional que nos está acompañando hoy, que la tenemos también como base a lo largo de nuestros devocionales. Pero luego de estas cosas, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo va a demandar humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en este caso, lo primero que hace Pablo es hablarnos de lo que debe evitarse. Nada hagáis por contienda. Las obras hechas por contienda
deben cesar. Literalmente significa rivalidad. Es decir, hacer una obra en oposición a otros creyentes. Y lamentablemente ya Pablo lo observaba en la vida de aquellas iglesias tan nuevas, tan tiernas, que estaban siendo fundadas en el comienzo de la era cristiana. Son obras hechas con un espíritu de partido para arrastrar a otros a formar parte de nuestro grupo. Y estas obras pueden revestirse de una piedad aparente, pero los resultados de esa obra niegan la realidad de ella. Es decir, Pablo, escribiendo a Timoteo, les dirá: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es que, bueno, a Timoteo entiendo que se está refiriendo a falsos líderes, pero yo como creyente puedo caer en la trampa de promover un ministerio que en realidad tenga apariencia de piedad, pero los resultados nieguen la eficacia, porque como me va bien, como hay un grupo de la iglesia que se posiciona a mi favor, eso me da respaldo y entiendo autoridad para rebelarme contra el pastor, contra los ancianos, contra otros líderes, para recibir reconocimiento delante de otros. ¡Qué terrible sería esto! Sin embargo, era una forma de actuar en la iglesia de Roma, desde donde Pablo les escribe, y ya lo hemos meditado, como en el capítulo anterior, Pablo tristemente tiene que decir: algunos predican a Cristo por envidia, no por amor, sino pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esto es lo que Pablo ahora les está diciendo a los filipenses: mirad, que esto no suceda en el ministerio, en el servicio, no estéis promoviendo divisiones, sino por el contrario, hay otra motivación que debe desecharse. Es decir, no hacerlo por contienda, pero luego agrega: o por vanagloria. Y esta es una apetencia, diríamos, desordenada de gloria personal. Esto es cuando el siervo busca su propia gloria en vez de buscar la gloria del Señor. La ambición personal y la vanagloria siempre van juntas. Y este deseo íntimo que a veces permanece oculto o a veces se manifiesta de variadas maneras, expresa un deseo de ser alabado, de ser escuchado, de ser visto por las personas. Ya el Señor Jesús lo denunció en Mateo capítulo 6, cuando decía: no oréis como los fariseos ni los hipócritas, que llevan adelante su ministerio, su enseñanza y sus oraciones en público para recibir el aplauso y el reconocimiento de los demás. Pero Pablo no se queda allí. Ahora va a añadir el modo correcto de obrar. Y entonces dice: antes bien con humildad. Y esto implica sentir de una forma, diríamos, rebajada hacia uno mismo. Es lo opuesto y lo contrario a la vanagloria. Es el modo de hablar correcto cuando se ha destronado el yo y se acepta sin reservas el señorío de Cristo. Cuando Él es Señor en nuestra vida. La humildad va ligada a la mansedumbre porque exige una rendición incondicional a Dios. Es la entrega, es el renunciamiento a los derechos propios, es decirle: Señor, tú eres mi Señor. Y al creyente se le manda vivir en humildad en razón de que Dios resiste al orgulloso. Lo mantiene lejos de sí. Proverbios capítulo 3, versículos 34. Primera Pedro capítulo 5 y versículo 5. Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero atiende al humilde. Por lo tanto, Dios
se siente libre de bendecir nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro ministerio, cuando entiende que los soberbios quedan afuera, cuando no hay una falsa humildad, sino que hay sinceridad, la hipocresía es aplastada y el deseo de glorificar al Señor se presenta como un anhelo ferviente en el corazón de todos aquellos que sirven al Señor. ¿Cuál es la senda de la humildad? Pues Pablo también nos la va a explicar, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo voy pensando que soy más inteligente, que tengo mejores dones, que hago las cosas mejor que otros, pues allí estoy comenzando a claudicar en este sentido. El orgullo me comienza a corroer, la vanagloria comienza a adquirir fuerza en mi vida personal. Por eso el creyente es llamado a pensar con cordura acerca de sí mismo, como dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 2. Cada uno piensa de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y entonces viene la dedicación a otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol no pide un desinterés personal, sino un poner primero el interés ajeno, que la mirada atenta e interesada no esté puesta solamente en lo que me gusta a mí, en lo que me satisface a mí, en los intereses propios que me mueven a mí, sino también valorar el deseo, el anhelo, la perspectiva que tienen otros hermanos. Y el interés por los otros elimina el egoísmo y los partidismos personales. Por eso es muy importante mirar luego el ejemplo de Cristo, que será lo que nos va a ocupar la semana que viene. El interés por otros tiene una gran amplitud, incluye disciplina personal. A veces, incluso los pastores, mirando por otros, tenemos que exhortar y corregir y disciplinar a los miembros de la iglesia para su bien. Y qué importante es cuando recibimos esa admonición humildemente. Incluye la comunión práctica, es decir, mostrando amor y supliendo necesidades, como la epístola de Juan nos ha de explicar, la disposición a perdonar y también a restaurar la vida de los demás. Es saldar nuestras vidas en un sacrificio por otros, un sacrificio devoto, que nos elevamos por encima de las egoístas dependencias de nuestro corazón, que muchas veces pretenden aplastar el servicio y el ministerio sincero y espiritual que queremos hacer para el Señor. Por eso nuestra oración esta mañana es: amado Padre, ayúdanos a servirte en humildad y en dependencia. Ayúdanos, Señor, a honrarte con gratitud. Ayúdanos, Señor, a poner por delante los intereses de otras personas y despojarnos de cualquier orgullo o autogratificación para buscar solo tu gloria y tu honra y bendecir así al pueblo de Dios. En tu nombre, amén. Gracias por acompañarme. Mañana cerramos esta semana. Manteneos bendecibles.